CLAE. ¿Cómo te va, Maite? Buen día, Hola, bienvenida. ¿cómo están? Muchas gracias primero por la invitación y por el recibimiento y felicitarlos por estos 23 años y por el año de streaming. Bueno, muy bien. ¿Cuántos años tenés vos? Tengo 22. ¿Te das cuenta que no habías nacido? Nosotros ya, estaba- Ya se ya hacía estábamos radio. hablando de estos temas, ¿no? Exactamente. Somos de la misma época, de la misma generación. Frecuencia Ahí abierta y vos. está, la misma generación que Frecuencia Abierta, exactamente. Bueno, ahí está, ahí está. Bueno, por lo tanto, si tenés 22 años, te podemos contar la historia de Frecuencia Abierta desde antes Desde que antes. naciera, de cómo ha sido esto de CLAE, ¿no? Que parecía una utopía en aquel momento y sin embargo acá tenés. Nunca en la vida hay cosa mejor que marcar los objetivos y no distraerse. Y los objetivos se Totalmente. alcanzan un poquito más tarde, un poquito más temprano, con algunas dificultades. Es como hacer una carrera. El hecho de perder un examen no quiere decir que te tengas que frustrar, sino ir por la revancha y ir por de vuelta y poderlo salvar. Bueno, contanos, 100%. contanos por qué estás en CLAE, por qué estás estudiando lo que estás estudiando, que es medicina. Uf, bueno, medicina en realidad nunca me planteé no hacer medicina en realidad. No, no recuerdo algún momento en mi vida en el que no haya pensado, ¿no?, en ser médica. Creo que eso va un poco de la mano con que desde muy chica estuve en contacto con eso, si bien mi mamá no es médica, mi mamá es nurse, pero desde muy pequeña Mm. iba al hospital, me encantaba hablar con los pacientes, estar ahí, conversar, charlar. Entonces creo que fue eso lo que desde muy chiquita siempre o sea, no me hizo replantearme otra carrera. Mm. Siempre, no sé, en el colegio, formaba parte de la Cruz Roja del colegio, no sé, se caía algún compañero, iba yo. Siempre me gustó eso, nunca pensé en hacer otra cosa. Hay Entonces, algo de vocacional, entonces. Encontraste tu vocación, sí, sí, sin sí, sí, buscarla. sí, totalmente, totalmente, desde muy chica. Entonces no recuerdo un momento de haber dicho, bueno, quiero estudiar medicina. Fue como algo que surgió toda la vida, siempre Mm. lo pensé. Bien, ¿y cómo ha sido esto del estudio, la preparación de la medicina? Bueno, la verdad que, digo, ha sido un camino intenso, pero hermoso, lleno de aprendizajes desde lo teórico que uno empieza con eso, ¿no? Como con las materias más teóricas, pero también lo clínico, porque lo grande que tiene Facultad del NECLAE es que desde muy chico, desde primer año, empezamos con las prácticas clínicas. Entonces creo que eso fue como el impulso para seguir ganando experiencia y ganas de seguir en la carrera. Bien, y en definitiva, también cuando fuiste a la parte clínica, que fuiste al contacto con los pacientes, de alguna forma, desde el punto de vista ambiental, estabas en un hábitat que para ti, desde niña, ya era habitual. ¿No te Sí, asustaba estar en totalmente. un centro de salud, por Totalmente, ejemplo? desde conocer compañeros de mi mamá a nada, o a estar con los pacientes y ya, obviamente que la teoría no la tenía, ni Ujú. los estudios, pero sí esa parte humana y cálida que siempre me gustó de estar con el paciente, de escucharlo, y bueno, se sumó obviamente todo el aprendizaje clínico que tuve en la facultad, por supuesto. Bien, y hay diferencia de esta experiencia con la de cuando eras niña en el contacto con los pacientes? ¿Te sentís Sí, de alguna total. forma un poco con mayor responsabilidad, viéndolo desde otro lugar de repente? Totalmente, totalmente. En la facultad siempre desde primero que tenemos humanismo médico, nos enseñan la importancia de la calidez humana, de la empatía con el otro, de la humanidad que uno tiene que tener con el paciente. Y creo que eso la principal diferencia que marcó mi contacto cuando yo era pequeña a hoy en día, que me estoy formando como médica, no solo en la parte teórica ni clínica, sino en la parte humana, que creo que es lo más importante que tiene que tener un médico y es lo que nos recalcan siempre desde facultad clave. Creo que eso es lo más importante a la hora de enfrentarnos a un paciente. Contale a quienes te están viendo cómo es la rutina para ustedes, los estudiantes, en lo que tiene que ver con el aula, con la experiencia justamente en centros de internación. ¿Cómo es la dinámica de trabajo?
Por supuesto. Depende en realidad del año en el que comiencen, casi siempre en primer año es más la parte teórica y unas horas más de práctica, y a medida que uno va avanzando en la carrera, van sumando más horas de práctica, pero básicamente la carrera consta en tener horas teóricas, donde vas a la facultad, tenés docentes que te dan el marco teórico, por decir de alguna manera, donde vas a tener distintas materias, dependiendo del año en el que estés cursando, y después tenés una parte práctica en donde tenés un tutor, ya sea en el hospital, en los sanatorios, en algún centro asistencial, en donde vas, tomás contacto con los pacientes, interrogás, realizás examen físico, realizás maniobras médicas, aprendés desde policlínica hasta emergencia, sala, y obviamente después todas las especialidades como es ginecología, pediatría, psiquiatría, un montón de especialidades como para tener como una idea general de lo que es la medicina. Y todo eso es de manera paralela, digamos. En la cantidad de horas del día se reparten las horas del aula y las horas de los lugares de Practico. internación. Ujú, Ahí está, depende del año. En primer año es mucho más horas teóricas que prácticas, ya a ujú. partir de más o menos el tercer año se empiezan a igualar los horarios, y ya cuarto, quinto y sexto es más horas de práctica que teóricas en sí. Bien, ¿y vos en qué año estás? Yo estoy en quinto año. O sea que estás ahí. Sí, 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 Te estoy falta ahí. menos. Te Me falta falta menos. poco. Ya entramos a Bueno, cortito. y el tema de las especialidades, ¿cómo es? ¿En qué momento lo defines? Mira, yo también, desde muy A chica ver. también. Siempre me gustó ginecología y obstetricia, desde muy Mm, chica. Ya antes de empezar medicina, me preguntaban en qué quería especializarme, y yo siempre les decía ginecología y obstetricia. Y empezando la carrera, nada, te enamoras también de otras especialidades y de otras cosas, pero nada, este año volví a tener ginecología y obstetricia, o sea, tuve contacto realmente clínico y con las pacientes, y me terminó de enamorar, así que nada, sí, me gusta ginecología y obstetricia. o sea, porque además, a partir del momento que te recibís, después haces la especialización. Es así. Es así, totalmente. Te recibís y tenés unos meses dependiendo de dónde quieras estudiar, pero en Mm. casi todos los países tenés meses para estudiar para un examen donde uno da una prueba de residencia e ingresa a la residencia, o sea, a la especialidad que uno elija. Bien. Entre nosotros, ¿cómo ha sido el tema con los profesores en el CLAE? Ay, no, ¿Son, re bien. La sí? verdad que los profesores son una pieza clave en la formación de nosotros como médicos, todos, desde los que nos dan la teoría hasta que nos lo dan práctica, los profesores de humanismo, todos son excelentes docentes, excelentes tutores, siempre dispuestos a ayudar, a escucharte, eh, sin miedo a equivocarse, obviamente. Son todos, del primero al último, excelentes personas, y uno siente la libertad de preguntarles cosas y se siente tranquilo de ir a las prácticas o estar en clase. Eh, Hay un énfasis generalizado en lo humanístico, ¿no? Totalmente, En hacer totalmente. hincapié en el tratamiento de la persona por sobre todas las cosas. Y total, y eso es lo que creo yo que diferencia a CLAE de muchas otras facultades de medicina en el mundo, ¿no? Que la pieza fundamental eh, pasa a ser el paciente, y pasa a ser cuáles son los sentimientos, qué es lo que está pasando el paciente, porque más allá obviamente del diagnóstico y del tratamiento, uno lo que tiene que entender es que está tratando a una persona que está enferma, a una persona que no sabe muchas veces qué es lo que pasa, está tratando con familiares que están pasando por lo mismo que está pasando ese paciente. Entonces, para mí lo más importante y la pieza clave de un médico es entender eso, escuchar al paciente por sobre todas las cosas y acompañarlo. Muchas veces uno no va a poder tratar o no va a poder, digo, no sé, salvar a un paciente, pero uno lo que sí va a tener que hacer siempre es escucharlo, acompañarlo y hacerlo sentir tranquilo y en paz. Creo que eso es lo más importante. Además, pienso que en la especialidad que has elegido,
tiene un plus. Estás allí desde el momento, desde antes de nacer, cada nuevo ser Totalmente. humano. Entonces me parece Sí, que como hay una responsabilidad mayor ya desde el antes. ¿Es así? es así, desde el antes hasta muchas veces desde la preconcepción de esa persona Claro. hasta el embarazo y luego la primer persona con la que tiene contacto con la vida, ¿no? Muchas veces es el ginecólogo la primera persona en la que toma contacto con ese bebé que nace. Sí, y además la confianza que necesita la madre en el profesional que elige. Totalmente, porque es un momento único en la vida de esas mujeres y de esos padres también. Mm. Entonces, digo, es sumamente importante brindarle esa calidez a esas madres. Nombraste algo muy importante dentro de lo que es el estudio mismo. ¿Se hace hincapié en la importancia del padre o del familiar más cercano en cualquier enfermedad y especialmente en esta materia? Totalmente, sí. En todas las materias en general, no solo se hace hincapié en el paciente, sino en el entorno de ese paciente, desde la familia hasta los amigos, hasta dónde vive ese paciente, si tiene los medios necesarios para poder, por ejemplo, darle el alta e irse a su casa, si tiene un medio continente a nivel emocional, a nivel social, a nivel cultural y económico, para poder mejorar el tratamiento, mejorar el diagnóstico y darle tranquilidad, no solo a él, sino a la familia o al acompañante que tenga. Es sumamente importante no solo tomar contacto con el paciente, sino con quienes lo acompañan. Maite, no te pregunté, ¿sos de Maldonado o te viniste a Maldonado? Soy de Maldonado, sí. En Sí. realidad mi familia es de Pan de Azúcar, yo me crié prácticamente en Piriápolis Mm, y cuando comencé mis estudios acá me mudé junto con mi familia para Punta del mm. Este. Bien. Y o sea que supongo que cuando te recibas, te quedas en Maldonado. Sí, por supuesto, amo Ujú. Maldonado. Muy bien. ¿Cómo te ha resultado esta experiencia de esta charla frente a la cámara? No, me encanta. Siempre me gustó hablar en público. Al principio, no te voy a mentir, estaba un poco nerviosa, pero me encantó. Bueno, repetimos la experiencia en cualquier momento. Por Por ahí, supuesto. A ver, algunos saluditos también para Maite, a María ver. Eugenia García, Aldana Soca. Bueno, le desean lo mejor y la están saludando también en el vivo que Ay, están muchas asistiendo, ¿no? gracias. Les ¿Compañeras mando de un beso clase? grande. No, ¿Compañeras de clase? No. María Eugenia, tú que es mi prima, que bueno, es Mm. comunicadora también, trabaja en Ah, Telemundo, mira. así que le mando un Ah, beso enorme, te amo, prima. Y Aldana es la hermana de una de mis mejores amigas, así que también le mando un abrazo gigante. bien. Viene esto de la comunicación, viene de sangre, me parece también, ¿no? No, ¿Quién te eso se dice lo que no dejo a estés? ella. No, no, pero de repente estás descubriendo una vocación, una subvocación por allí que estaba de repente media postergada y bueno, ahora la cámara y el micrófono demuestran que te podés defender bien si mañana, además, sin dejar la salud, podés estar comunicando. Sería muy bueno, ¿no? Sería muy bueno. Sí, sí, sería muy Sería bueno. muy Bueno, puede bueno. ser. Acá tenemos un montón de columnistas que son temáticos y que cada uno, bueno, jerarquiza nuestra propuesta, son referentes ineludibles cada uno en su tema. Tenemos una columna de salud con el doctor Roberto Crowley, que es una columna de prevención de salud. Lo definimos antes de empezar, no cómo me curo, sino cómo hago para no enfermarme. Y bueno, ya Total. estamos recorriendo casi que el cuarto año, así que está consolidada también la columna. Así que, Qué ¿quién te dice de excelente. repente, sí, no, después que te reciba ya no tengamos por acá también una Bueno, nueva yo columnista en encantada. potencia? Dale, arriba. Gracias, Bueno, felicitaciones. muchas Lo mejor para gracias. ti y para tu familia, que la familia en todo esto también Totalmente, totalmente. debe estar jugando su papel fundamental. Pilar fundamental. Claro que sí. Un aplauso para ti. Bueno, muchas Chao, gracias Maite. por la invitación. Dale, gracias por aceptar la charla.